Muy buenos días, gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vengo con un video diferente, ya que hace unos días fue el Día Internacional de la Mujer y hoy quiero hacer un pequeño top dedicado a aquellas mujeres destacadas de la historia internacional. Así que comencemos. El día 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, una fecha que reivindica esa lucha por la igualdad de género y hace un homenaje a todas las luchadoras que abrieron el camino hacia una sociedad más justa. Pero ¿por qué se realiza este día en concreto? La elección no fue algo aleatorio, y es que el 8 de marzo es un día más significativo de lo que popularmente se piensa. Esta surge a raíz de la fecha de dos huelgas históricas realizadas en años diferentes. Todo se remota al año 1857, cuando se produjo una primera huelga, la de las trabajadoras textiles de la fábrica Lower East Side, en Nueva York. Aquella época estaba marcada por una severa precariedad laboral y salarial. Sin embargo, la situación de las mujeres era mucho más crítica, pues cobraban alrededor de un 70% menos que los hombres, a pesar de suponer casi la totalidad de la plantilla trabajadora. Ante esta situación, las trabajadoras de la entidad organizaron una marcha en protesta de estas condiciones, manifestando la injusticia de su realidad. El acto quedó finalmente frustrado por la dura represión policial, pero este suceso fue la chispa que despertaría la atención de miles de mujeres en su mismo estado. Años más tarde, en 1908, tuvo lugar uno de los acontecimientos más brutales y trágicos de la historia reivindicativa de la mujer. En la misma ciudad como escenario, New York, 40.000 costureras industriales de diferentes fábricas estadounidenses organizaron una huelga para manifestarse nuevamente. Entre sus exigencias destacaba la petición de igualdad de derechos, reducción de jornada laboral, que por aquel entonces era 12 horas o más, la abolición de explotación infantil, que también era muy frecuente, y el derecho a unirse a sindicatos. Ese día pasaría a la historia no solo por este hecho, sino también por uno mucho más cruel. En una de las fábricas donde se realizaba la huelga de trabajadoras, los propietarios ordenaron cerrar puertas y ventanas y atrapar en su interior a las manifestantes a modo de contención. Ese encarcelamiento acabó con la vida de 120 mujeres provocado por un incendio en el interior del edificio. 2 años más tarde, en 1910, en la segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas de la ciudad de Copenhague, las 100 asistentes procedentes de 17 países diferentes aprobaron por unanimidad el establecimiento del 8 de marzo como Día de la Mujer Trabajadora, a petición de la política alemana Clara Zetkin. Al año siguiente se celebró por primera vez en 4 países: Alemania, Austria, Suiza y Dinamarca. En total se calcula que participaron más de 1 millón de mujeres. Finalmente todo ese esfuerzo quedó reconocido en la Asamblea General de Naciones Unidas en 1975. Cuando de forma oficial se reconoció el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. Número 1. Cleopatra VII. Cleopatra Philopator Neatea fue la única mujer emperatriz de Egipto y una de las mujeres más poderosas de la antigüedad. Su belleza cautivó a Julio César y Marco Antonio, causando golpes de estado y dividiendo el Imperio Romano. Se suicidó tras conocer que sería convertida en esclava. Número 2. Juana de Arco. Comandó el ejército francés en el siglo XV en varias batallas durante el reinado de Carlos VII. Logró expulsar a los ingleses y por ser sabia y tomar buenas decisiones fue considerada bruja y fue acusada de tener un pacto con el diablo, por lo que murió en la hoguera por herejía. El Papa Benedicto XV la nombró santa en 1920. Número 3. Ana Bolena. La segunda esposa del rey inglés Enrique VIII, como la Iglesia Católica no quiso anular el primer matrimonio del monarca con la reina Catalina de Aragón, la realeza inglesa rompió lazos con la Santa Sede y creó la Iglesia Anglicana. Murió decapitada en la Torre de Londres después de que su marido la acusara de adulterio. Su propio padre, Sir Thomas Boleyn, la condenó. Número 4. María Antonieta. Conocida por sus excentricidades, su despilfarro y su belleza, la Delfina de Francia despertó todo tipo de envidias y campañas de desprestigio.
provocó la ira de todo un pueblo que unido comenzó una revolución que cambiaría la historia de todo el planeta. Su final fue una guillotina. Número 5. Marie Curie. Maria Sklodowska tomó el apellido de su marido, Pierre Curie. Por su nación de origen, Polonia, dio nombre a un elemento químico. Fue la primera mujer en recibir un premio Nobel en dos categorías diferentes, física y química. Fue pionera en la investigación en radioactividad y en la radiación como tratamiento del cáncer. Número 6. Virginia Woolf. Escritora británica que destacó por sus novelas y ensayos, transformándose en uno de los máximos símbolos del feminismo y modernismo literario del siglo XX. Su ensayo Una habitación propia, de 1923, es uno de los textos más citados por el movimiento feminista. Su vida, un tanto extravagante, con amistades con varias celebridades de la época, terminaría cuando se suicidó por miedo a una incipiente locura. Número 7. Coco Chanel. Revolucionó el mundo de la moda durante la Primera Guerra Mundial, al dejar los opulentos vestidos femeninos y adaptar prendas tradicionalmente masculinas para las mujeres con un estilo sencillo y cómodo. También desarrolló líneas de bolsos, perfumes, sombreros y joyas. Es la única diseñadora de moda que figura en la lista de las 100 personas más influyentes del siglo XX en la revista Time. Número 8. Amelia Earhart. Fue la primera mujer en volar a través del Océano Atlántico. Se convirtió en toda una figura que representaba los derechos y la lucha de la mujer en la sociedad de entonces. Su trágica desaparición al intentar dar la vuelta al mundo en 1937 la convirtió en toda una leyenda. Número 8. Frida Kahlo. Un accidente marcaría su vida y el reflejo de su dolor físico e interno lo plasmaría en sus pinturas, transformándola en la artista plástica mexicana más reconocida del mundo. Casada con el muralista Diego Rivera, también desarrolló una actividad política y feminista importante. Vale destacar que fue parte del Partido Comunista Mexicano. Número 10. Simone de Beauvoir. Fue una escritora, profesora y filósofa francesa. El segundo sexo es considerada una de las obras más elementales del movimiento feminista. En sus obras denunció la educación que se le daba a las niñas y criticó la sociedad patriarcal en la cual las jóvenes se desarrollan, la cual limita a las mujeres al matrimonio y a la familia. Número 11. Teresa de Calcuta. Gonza Agnes fue una monja católica que fundó la Congregación Misionera de la Caridad. Fue la primer religiosa que trascendió a nivel internacional por tratar con enfermos, pobres, huérfanos y moribundos. Recibió el Nobel de la Paz en 1979. Fue beatificada por el Papa Juan Pablo II y declarada santa por Francisco. Número 12. Rosa Parks. Activista social, su acción pacífica de no dejarle su asiento a un hombre blanco en el autobús derivaría en las protestas a favor de los derechos civiles de los afroamericanos en Estados Unidos. Número 13. Edith Piaf. Creció entre casa de prostitutas y cabaret. Desde temprana edad empezó a cantar en las calles de París. Su inconfundible voz y gran talento la harían recorrer el mundo, a pesar de su tormentosa vida. Inspiró a numerosos compositores y jóvenes artistas. También destacó como actriz de cine y teatro. Número 14. Indira Gandhi. Al igual que su padre, Jawaharlal Nehru, fue primera ministra de su país en 2 ocasiones. Fue una estratega y pensadora política brillante en una sociedad patriarcal. Decidió reformar y modernizar a su país. Pensaba que la educación era lo único que podía ayudar en su pueblo. Fue asesinada por grupos fanáticos, causando una gran conmoción en el mundo. Número 15. Eva Perón. Marcada por una niñez en el campo como hija no reconocida, Eva trabajó como actriz, modelo y locutora hasta que se casó con el presidente argentino Juan Domingo Perón. Como primera dama, luchó por los derechos de los trabajadores y de la mujer, logrando, entre otras cosas, la aprobación del sufragio femenino. Número 16. Ana Frank.
Nacida en Alemania, fue una niña judía que a los 13 años de edad debió exiliarse junto a su familia en Holanda huyendo de la persecución nazi. Redactó sus vivencias en un diario íntimo que alcanzaría fama mundial como el Diario de Ana Frank. En 1945 murió de tifus en campo de concentración nazi, pero su historia permanece como testimonio de resistencia y de fe en la humanidad. Número 17. Janis Joplin. Considerada la primer gran figura femenina del rock and roll, inspiró a muchos con su poderosa voz. Tuvo su auge en la década de 1960 y fue un símbolo de los hippies. Murió por una sobredosis de heroína mezclada con alcohol. En 1995 ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll. Número 18. Benazir Bhutto. Líder del Partido Popular de Pakistán, fue la primera mujer que ocupó el cargo de primer ministro de un país musulmán. Dirigió Pakistán en 2 ocasiones. Fue asesinada en plena campaña política. Número 19. Malala Yousafzai. Activista y bloguera pakistaní que con tan solo 17 años ganó el Premio Nobel de la Paz en 2014. Es la persona más joven en ganar un Nobel en toda la historia. Su trabajo a favor de los derechos civiles, especialmente de las mujeres, la ha hecho conocida por sus columnas donde habla sobre su vida bajo la ocupación talibana. Número 20. Valentina Tereshkova. Fue la primera mujer astronauta de la historia. Tereshkova realizó su viaje espacial el 16 de junio de 1963 a bordo de la nave Vostok 6 y bajo el alias de Gaviota para la misión. Además, batió un récord más. Realizó 48 órbitas completas a la Tierra. Número 21. Marielle Franco. Fue una socióloga feminista, política brasileña y militante de los derechos humanos, concretamente de los derechos de las mujeres negras en Brasil, priorizando el empoderamiento de aquellas mujeres negras que viven en favelas. En este sentido, Marielle se definía como mujer feminista negra e hija de la favela. Militante del partido PSOL, fue elegida concejala en la Cámara Municipal de Río de Janeiro. Crítica de la intervención federal en Río de Janeiro, el día 10 de marzo había denunciado a policías del 41 Batallón de Policía Militar por abusos de autoridad contra habitantes de la favela de Acari. Franco fue asesinada de 4 tiros en la cabeza alrededor de las 21:30 horas del día 14 de marzo de 2018. También fue asesinado Anderson Pedro Matías Gómez, conductor del vehículo en el que la concejala se encontraba. La principal línea de investigación de las autoridades competentes es que su asesinato se trató de una ejecución, aunque no se descarta otros motivos potenciales. Sin embargo, cabe resaltar que, según investigaciones sobre la dirección de los tiros y sobre el hecho de haber otro coche dando posible cobertura a los tiradores, la hipótesis de un crimen premeditado se fortalece. En consonancia con Human Rights Watch, el asesinato de Franco se relacionó a la impunidad que existe en Río de Janeiro y al sistema de seguridad quebrado en el estado. Después de ser velada en el ayuntamiento carioca con la presencia de miles de personas, el cuerpo de Franco fue enterrado el 15 de marzo en el cementerio San Francisco Xavier. Un día después del fallecimiento de Marielle, alrededor de 50.000 personas se manifestaron en Río de Janeiro y otras 30.000 en Sao Paulo, mientras que en la plaza de Union Square de New York, el 16 de marzo, más de 100 personas se concentraron para protestar y reclamar justicia por la muerte de la referente de los derechos humanos. El 19 de marzo de 2018, miles de personas se manifestaron contra el asesinato de Marielle en la favela de Maré, donde se crió la activista. Alrededor de 3.000 personas recorrieron el barrio, uno de los más violentos de Río de Janeiro, para pedir esclarecimiento del asesinato de la dirigente. En agosto de 2018, Raúl Jungmann, ministro de Seguridad Pública, reconoce públicamente la existencia de agentes de Estado implicados en el asesinato de Marielle. 5 meses después de ser asesinada, el 14 de agosto, la Cámara Municipal de Río de Janeiro votó y aprobó 5 proyectos de ley que fueron impulsados por Franco. Los temas a los que se refieren son: programa nocturno de acogida infantil de criaturas cuyas personas responsables trabajan o estudian; instauración del Día de la Mujer Negra; campaña para sensibilización sobre el acoso y violencia sexual en espacios públicos y transporte público; dossier Mujer Cariocas; políticas
públicas en áreas de salud, asistencia social y derechos humanos, y cumplimiento de medidas judiciales para adolescentes en régimen abierto de libertad asistida o prestación de servicios de la comunidad. El día 14 de marzo se va a cumplir un año de la muerte de Mariel Franco y todavía no hubo justicia. Y bueno, hasta acá el video de hoy. Si les gustó, denle me gusta, comenten qué les pareció el video y compártanlo. Así que nos vemos en el próximo video.